Muy buenas noches, el placer de recibirlos de nuevo aquí en nuestra casa, el Sistema Bursátil Argentino, para debatir en esta semana que viene varios temas en aspectos bursátiles. El primero que quiero plantearles a ustedes, quizás lo más importante para que un mercado tenga profundidad, es la liquidez. Ejemplo, vamos a suponer que yo tengo mi casa en venta en $500.000. Hace 5 años la tengo en venta y nunca nadie me la compró. ¿Vale $500.000? Y no, porque nadie me la compró. El volumen es lo que termina validando un precio. Si no hay marcaciones de precios, pero si no hay volumen atrás, eso no se puede considerar finalmente una operación. Hay mercado cuando hay compradores y vendedores voluntariamente a un precio, y en este caso el maridaje se da en un solo mercado. Es interesante no trabajar en mercados fragmentados, que el mercado sea lo más grande posible para poder favorecer eso, lo que estaba diciendo, la liquidez. Pero que los participantes del mercado tampoco estén tan concentrados. Es muy común, uno lo ve en los mercados del primer mundo, también incluso aquí en la Argentina, en otros mercados quizás más de materias primas. Si uno o dos concentran todo el volumen, ellos mismos son mercados. Y en las bolsas lo único que vemos es la marcación de precios. Por eso está muy bueno que los mercados no se fragmenten, pero que haya muchos participantes para que el precio surja del libre juego entre la oferta y la demanda entre todos los participantes. Si en cada operación ponemos volúmenes enormes, que el que puede comprar necesita una ficha mínima de $250.000 y emitimos un bono, que el que pueda comprar tenga una ficha mínima de $150.000, garantizamos el profesionalismo del inversor porque tiene mucha plata. Pero estamos dejando afuera un montón que tienen que comprar de una manera que generalmente les sale más caro, porque siempre un banco lo que va a armar es un producto, una estructura que lo va a dejar entrar de a poquito, pero tiene que pagar 2 o 3 veces más de comisiones. Para tener en cuenta, la liquidez es esencial, pero el volumen sirve cuando está atomizado. Cuando se forman los índices, el índice Merval, el Dow, etcétera, están ponderados por volumen, pero por número de operaciones también. Porque que opere mucho una sola vez no significa que ese mercado sea líquido. Es líquido cuando opera todos los días y muchas veces. Pero esta semana no es tan técnica a esto, perdón que lo empecé así, es muy politizada. Finalmente la justicia se politizó y cada vez que digo política, Sergio Berestein, bienvenido. ¿Cómo estás, Claudio? Confundido. ¿Me ayudas? Bienvenido al club. Eso. Bueno, le dejamos a los televidentes entonces. Sí, la verdad que estoy raro con algunas medidas, porque finalmente son políticas. No le veo la racionalidad económica y necesito a ver que me expliques. Estamos frente a un contexto en el cual, obviamente, hay un fallo de la Corte que plantea un conjunto de cuestiones, algunas de corto plazo, qué va a pasar con este aumento tarifario. Te soy sincero, Claudio, esto va a implicar, obviamente, un déficit fiscal un poco mayor, algunas restricciones, pero me parece que, si bien es algo para considerar, no es lo más importante. Para la audiencia, para nosotros, para nuestros hijos, para los que quieren invertir en Argentina, argentinos y no argentinos, lo más importante es qué valores uno puede identificar, qué conceptos, qué visiones del mundo a partir de este fallo. Y acá, obviamente, generamos confusión. No queda claro, efectivamente, qué autonomía tiene el Ejecutivo para tomar decisiones, de acuerdo a un marco regulatorio legal existente. Probablemente haya que también repensar en modificar esa regulación para que quede todo claro, blanco sobre negro, ratificado por el Parlamento y evitar otra vez que tengamos que ir a la justicia para resolverlo. Queda también pendiente un debate respecto de qué quiere la Corte en cuanto al juego del mercado y el equilibrio entre mercado y Estado. Pero lo más importante de todo esto es qué autocrítica tiene que hacerse el gobierno respecto de la concepción política de estos asuntos. ¿Podía haberse solucionado esto sin que la Corte tuviese la última palabra? ¿Qué había que hacer para que políticamente se lograra un consenso suficiente para que efectivamente lográsemos una actualización de las tarifas para aliviar la cuestión fiscal, generar estímulos para la inversión y rápidamente resolver algo que ya lleva casi 4 meses y que a partir de este fallo se va a prolongar incluso bastante más? Un par de preguntas políticas al razonamiento que hacías. Pero el gobierno juntó a los gobernadores y los gobernadores estaban todos de acuerdo. También lo que desnuda es que los gobernadores no controlan tampoco tanto a sus diputados o senadores, que es lo más importante. El poder en Argentina está
dividido en tres: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder del Estado. ¿Está dividido en tres? ¿Está dividido en tres? Bueno, este gobierno decidió, y esto es interesantísimo, respetar la división de poderes. Hasta ahora no funcionaba así, funcionaba con un presidente que tenía el Congreso agarrado con riendas cortas, utilizando los recursos fiscales para disciplinar, y a la justicia sometida a un conjunto de presiones formales e informales muy poco transparentes, que creo yo hizo que la justicia perdiera prestigio y se convirtiera efectivamente en lo que es hoy, algo que genera dudas, con la sensación de impunidad, que cosas no se resuelven jamás, hay casos que tardan décadas en resolverse. Entonces, me parece que con un gesto de sentido común el presidente decide respetar la Constitución, que haya tres poderes. Este fallo hay que respetarlo, es un fallo de la Corte Suprema. Mi pregunta al margen de este fallo es: ¿pudimos haber tenido una estrategia política para resolver esto sin necesidad de que la Corte intervenga? El acuerdo al cual vos te referís, Claudio, suponía que el aumento iba a ser de 400%. Hubo un error del gobierno y efectivamente algunas facturas, poquitas, pero muy visibles, superaron indudablemente ese límite. A partir de esto vinieron todo un conjunto de acciones judiciales. Fue un error no forzado del gobierno el que permitió la judicialización. Ahora, ¿qué error de método hubo? ¿Qué podemos aprender para no repetir en otras cuestiones? Yo creo que aquí viene una autocrítica que el gobierno seguramente se va a hacer. Pensemos para adelante. Y ahora te llevo a un terreno quizás muy político, porque lo que queda claro también es que la Corte también hace, creo que toda la vida lo hizo, demagogia, ¿no? Es desde la historia de los que los jueces decían, si se salvaba a alguien, decía el dedo pulgar para arriba, pulgar para abajo, y lo que terminaba decidiendo era la gente, y el juez terminaba diciendo lo que la mayoría de la gente quería. Acá parece que hay algo parecido. Pero déjame mirar para adelante. Ya está, esto pasó, estas son las consecuencias, vamos a tener que pagarlas, aprender, etc. Acá claramente las tarifas, en vez de pagarle al consumidor, lo va a pagar todos a través de inflación o algún mecanismo, porque va a haber más déficit o se va a prolongar este déficit. Por suerte Argentina encontró el financiamiento para ese déficit. Por lo tanto, quizás no sea de corto plazo algo tan grave, ni esto de que no hay plan B, etcétera, porque bueno, se estirará, tendrás un déficit, pedirás plata prestada, ganarás tiempo y el costo será el interés por esta plata que estabas pagando. Pero del otro lado, algo que vos sí me parecía muy importante en la introducción que hacías, el que le va a prestar plata a la Argentina va a querer entender bajo qué reglas del juego, claro, esa famosa seguridad jurídica que siempre... Y es ahí donde viene la pregunta, desde mi lado económica, pero con respuesta política, es hasta qué punto ves cuestionada esa gobernabilidad, esas reglas del juego, y si te lo van a exigir en tasa de interés. Porque el riesgo país, la falta de seguridad, uno la castiga en la tasa de interés a la que te presta. Creo que ese va a ser uno de los test fundamentales de acá en adelante. Vamos a ver si tiene que emitir Argentina, a qué tasa emite. El ministro Prat Gaeta, ahora Claudio, había dicho de forma polémica que si el fallo de la Corte era negativo, y bueno, efectivamente lo fue, él iba a tener que ahorrar en obra pública, con lo cual iba a generar menos empleo y eventualmente, bueno, problemas de calidad de vida. Así que no toda esa plata va a salir de una obra en obra pública, probablemente, pero, digamos, una vez definido cuál es el impacto fiscal, recordemos que en todo caso queda congelado cualquier aumento en las residencias, no así en industrias, comercios, en plantas, por ejemplo, termoeléctricas que consumen casi la mitad del gas, ¿no? Así que una vez que se evalúe con precisión el impacto fiscal, se verán los mecanismos coincido. ¿Cómo vamos a saber si Argentina tiene...? Va a ser bastante menos. Bastante menos. No son esos 80.000 millones de pesos. De ninguna manera. Va a ser menos de la mitad. Claro. Pero veramos con precisión, hay que hacer los números, creo yo, con rigurosidad. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si esto tiene algún impacto reputacional en el clima de negocios? ¿Por la tasa de interés? ¿Por la inversión que llega o no llega? ¿Por las preguntas que vos, yo, nuestros colegas vamos a recibir a partir, obviamente, de estos días? Y fundamentalmente con la actitud del gobierno, que creo que tiene que salir con aún más decisión y agresividad para convencer que la Argentina es un lugar que está abierto las 24 horas, los 7 días de las semanas, los 365 días del año para recibir la inversión de argentinos y de todos los que quieran confiar aquí. Buen cierre de bloque. Estaba pensando que esta vez, a diferencia de otras, el hecho de que vos tengas subsidio en las tarifas, hay perdedores y hay ganadores. Al que le están subsidiando es un ganador. La industria era un ganador. Claro. Acá
para las que cotizan en bolsa es cero. Es cero. Porque a las empresas le van a aumentar el costo finalmente, ya estaban, la mayoría pagando pleno precio, y las empresas todavía no tienen las tarifas como para poder empezar a pensar en invertir. Les propongo lo siguiente ahora. Vamos a ir a una pequeña pausa. En realidad la presentación del programa dura 1 minuto. ¿Por qué se tiene que quedar usted viéndonos, viendo este compro o vendo de hoy? Vamos a discutir bastante del blanqueo, pero más allá del blanqueo, no el stock, el flujo. Una vez que alguien blanqueó, ¿cuáles son las inversiones que mejor aplican para pagar finalmente menos impuestos, para comparar? Repito, vamos a mirar para adelante. Lo que está, ya está, y no vamos a poder cambiarlo, menos nosotros, de este programa. Vamos a hacer algunas notas de mercado también para enterarnos estos fundamentos de las compañías, si justifican o no los precios que estamos viviendo. Y después con Sergio nos vamos a encargar de nuevo del cierre con las conclusiones. Espero que se queden. La Argentina se conecta con el mundo. El Merval con usted. Es momento de invertir. Piensa en Merval. El mejor vínculo entre sus inversiones y la producción. Mercado de Valores de Buenos Aires. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recarga tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bien, continuamos y estamos con José Quiroga de Aeromar Valores. ¿Cómo te va, Quiroga? Gusto verte. Estamos transitando este cambio de época, blanqueo, un momento importante para los mercados. Y la pregunta es, ¿vos ves realmente interesante ingresos importantes para blanquear por la deuda argentina? Por el momento lo que veo son muchas consultas, incertidumbre, tanto en el público local como los inversores, y la verdad que bueno, estamos con ese tema muy activos, tanto sea las consultoras como los agentes, con muchas consultas, pero bueno, todo por resolver. Sí, yo te digo, a ver, tengo un inversor que tiene $300.000 afuera, hay un bono que vos invirtiendo 100 lo triplicás, ¿ese bono sería atractivo para el inversor? Sí, hay varias opciones. A ver, ¿por qué no hacemos un poco un análisis sobre aquel que tiene la plata afuera y quiere traerla, y aquel que no quiere traerla toma riesgo argentino? Bueno, el inversor, en el caso de que tenga los activos en el exterior, puede comprar el bono por 1/3, el bono a 7 años, y liberar 2/3 de la inversión que puede aplicar a algún otro activo. Lo recomendable sería deuda argentina, ¿no es cierto? No solo porque estamos dentro del riesgo, sino que además los rendimientos, como para igualar lo que sería el descuento de pagar impuestos. Y con respecto al inversor local, bueno, tiene varias alternativas: el bono a 3 años cupón cero, el bono a 7 años con un 1% de interés, 4 años de congelamiento, o sea, no se puede disponer de los fondos. A partir de ahí, bueno, el bono siempre devengando el 1% de interés anual. Y bueno, después siempre está la alternativa de asumir el costo, pagar el 10% y liberarse en la toma de decisión. Ahora, si nosotros decimos, tenemos inversores que están blancos y están en el país con alguna incertidumbre, ¿le aconsejás comprar mirando el año próximo, hacer una cartera de acciones? La realidad, sí, el futuro, si bien estamos con un futuro inmediato el año que viene con elecciones, las decisiones hay que tomarlas de momento, de aquí hasta fin de año. Tenemos la opción, con una sobretasa de pagar el 15%, de postergar hasta marzo del año que viene. Creo que la renta variable o las acciones, como vos decís, es una alternativa. Sí,
nosotros tenemos que analizar el mercado nuevo, ¿no? Con bonos nuevos, y seguimos con ya ciudadanos argentinos o exterior que están blancos. Argentina es un lugar donde hay que mirar la tasa cero de los países europeos y americanos. ¿Nosotros somos realmente un país atractivo? Somos atractivos por la alta tasa de retorno que brindan los activos públicos, por decirlo de alguna manera. La realidad que tenemos diversidad, bonos en pesos, con ajuste SER, por ajuste tasa, bonos en dólares, corto plazo, mediano plazo. La verdad que el menú es bastante atractivo. Con respecto a los fondos comunes de inversión, que también algunos ya están armando fondos cerrados para que sirvan también para exteriorizar, ¿no? Nosotros tenemos que estar mirando esos bonos como atractivos, o tenés la oportunidad de tener un puente con los fondos abiertos para que ahí tendrás que pagar una tasa, no sé cómo es eso. Sí, comparto tu opinión. Creo que suscribir el fondo me está permitiendo poder tomarme un tiempo hasta diciembre por lo menos, y después tomar la decisión final, que será conservar el fondo o bueno, decidir pagar el 10% y abrirme a todas las opciones que suponemos que se pueden modificar de aquí a diciembre. José, estamos nosotros mirando siempre con optimismo el mercado de capitales nuestro. Se cambió la ley del mercado de capitales, se cambia el 19 y el 20. O sea, que vemos con optimismo el 2017, ¿no? Exacto. Pero el mercado está chico, está muy expectante, hay temor. ¿La crisis de tarifa nos trajo algunas dudas? Sí, la crisis tarifaria trajo dudas. Yo creo que no temores, por el momento es incertidumbre. Los precios se retrotrajeron un poco, pero la realidad es que el mercado tiene una buena valoración en función, bueno, de las expectativas que todavía se tiene sobre la resolución de todos estos temas, ¿no es cierto? El dólar está atrasado, las acciones en dólares están baratas. Coincido. ¿No? Y nosotros decimos, ¿qué sector te gusta más? ¿Los bancos? ¿Te gusta alimentos? ¿Te gusta lo que llamamos energía? Sí, correcto. En principio tengo la misma impresión, que los bancos muestran una seguridad en cuanto a rentabilidad. Después el sector energético, obviamente que tiene sus dudas. Somos dependientes de la evolución del petróleo. Nuestro Merval representa entre YPF y Petrobras un importante, Pampa Energía. Bueno, esta también. semana el valor del dólar realmente se tranquilizó, pero mirando las commodities, estamos hablando del dólar internacional, ¿no? Sí. Las commodities dieron un salto importante. Exactamente. ¿No? Y el petróleo está cerca de $48, y esto hizo que Petrobras Brasil sea el líder de esta semana, ¿no? Si me preguntás, yo creo que aporta más dudas el nivel de evolución de las bolsas a nivel internacional, y sobre todo, el nivel de los commodities, que impulsaron más los precios todavía. Creo que eso aporta un poquito más de duda. Pero veremos. Para usar el nombre del programa, compro, vendo, para cerrarla. Compro. Gracias, José Quiroga, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a una nueva pausa. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos, el mercado que la Argentina necesita. Gracias, Santi. Lo prometido es deuda. Vamos a pagarla. Vamos a hacer distinto a otros casos del país y vamos a pagar nuestra deuda. Hablábamos con Sergio Berenstein al principio de los impactos políticos y hasta económicos de la medida tomada por la Corte o del fallo de la Corte. También dijimos que uno de los puntos principales era si iba a afectar o no, o cómo venía el blanqueo, pensando para adelante. El stock, lo que usted decida, ya está, forma parte de su decisión. Ahora es, una vez que toma la decisión, cómo jugamos con el flujo monetario para tratar de alguna manera hacer más rentable nuestro portafolio, entendiendo que a partir de ahora vamos a tener que pagar todos los impuestos.
Amigo Germán Fermo, qué honor recibirlo aquí de nuevo. Un placer, caballero. Introductoriamente, ¿te cambió tu view sobre el blanqueo, el fallo de la Corte? No, no creo. Es un palo más en la rueda a un presidente al que le viven poniendo palos en la rueda. Esto es sin juzgar que probablemente haya habido desprolijidades formales, que si querés son muy cuestionables. Yo estoy lejos de ser un experto en esto, me pregunto por qué no se hicieron estas audiencias públicas antes, ¿no? Creo que hay ciertas cosas que no se previeron y debieron haberse hecho. Pero lo cierto es que hay una cuestión de fondo. La energía no puede ser gratis y si lo es, lo vamos a pagar de otra forma, o con más deuda, o con más inflación. Y no sé hasta qué punto los argentinos realmente son conscientes de eso. Lo que no sale por una caja, sale por la otra, y no hay con qué darle ese argumento. Creo que esto haya impactado. Por ahí, bueno, las energéticas, antes de entrar acá al programa, estaban trayendo 7% negativas. Esto ciertamente no es una buena noticia, pero no creo que te descarrile de lo que es la senda en la que está Argentina por el momento. Bien, Germán, te planteo así. Claramente esto va a atrasar 5 o 6 meses las medidas, lo atrasará. En el mientras tanto, mantendremos un déficit enorme. La buena noticia es que hay gente que está dispuesta a financiarla, ¿no? Porque necesitamos plata. Argentina aumentó su emisión de deuda, 30.000 millones emitimos hasta ahora, y la verdad es que hay demanda para los títulos argentinos. ¿Crees que va a hacer subir la tasa de interés esto? Que como saben que van a tener un déficit durante más tiempo, ¿pueden corregir los bonos? Quizá hoy, pero no, la verdad que no lo veo. Creo que acá tenés, justamente estuve viendo en estos 5 o 6 días, y vos seguramente lo hiciste, el rally que tuvo la parte larga de la curva. Si bien yo siempre estuve bullish Argentina, me sorprendió, y en la charla anterior lo habíamos dicho y me sorprendió, con lo cual una curva que ahora está cotizando en 6,5, por ahí va a tradear un poco pesada en los próximos días, pero yo creo que acá tenés otra locomotora que va por otro lado, que es el blanqueo. Me parece que está habiendo demanda de bonos blanqueadores, y esa demanda creo que trasciende esta coyuntura, en mi opinión, con lo cual tengo la sensación, y esto es una hipótesis, que hay 2 o 3 bancos grandes afuera estoqueando la parte larga de la curva argentina para eventualmente después ofrecerse a las clientes como alternativa blanqueadora. ¿Y la aceptás? ¿Qué riesgo ves desde ese punto de vista? Lo que le planteaba al televidente al principio, hablemos de la decisión post-blanqueo. Mira, justamente estuve en una entrevista anterior y decía esto. Es muy importante aclarar esto, porque especialmente muchas de estas personas que eventualmente se inseren no están acostumbradas a comprar estas cosas. Nosotros sabemos lo que es esto, estas cosas tienen volatilidad, etcétera. Para uno que no lo ha hecho nunca, es bueno plantear algunos escenarios, si me permitís. Por ejemplo, si una persona que decide sincerar, tiene una cuenta offshore en Estados Unidos y dice, bueno, ¿qué es lo que me cuesta esto? Supongo que tenés $1 millón, supongamos, un número para redondear, ¿no? Bueno, el primer shock es 10%. Con esta persona es 10% más pobre o menos rica de lo que era un instante antes de sincerar. Y uno dice, bueno, ¿esto ya terminó ahí? No, y ahí creo que empieza el verdadero problema. Con lo cual, ahí básicamente hay 2 alternativas. Por ejemplo, supongo que esta persona va a vivir por 30 años, con lo cual tiene un cash flow largo a lo largo de su vida. Entonces decís, bueno, si me posiciono el total de mi riqueza, de mis ahorros en bonos argentinos, los mismos están exentos de impuesto a las ganancias. Por lo tanto, el valor presente de la riqueza extendido sigue siendo 900.000. Pero en segundo lugar, supongamos que esta persona te dice, mira, a mí no me gusta estar tan expuesta a Río Argentino. Una de las razones por la cual tengo dinero offshore es que quise esquivar Río Argentino, y por lo tanto, en vez de comprar un bono argentino, por ejemplo el A46 tan famoso, me compro, por ejemplo, un gemelo, vamos a pensar que es un gemelo colombiano, o peruano, o boliviano, o turco, o de Júpiter, da igual. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Bueno, todos los cupones que te va a pagar ese bono a lo largo de tu vida van a tener que estar taxados a impuestos a las ganancias al 35%. Por lo tanto, tu renta permanente, tu cash flow, ¿sí? En lo que se refiere a los cupones, baja al 65%. Es algo así como que estás comprando riesgo colombiano con rendimiento suizo. Exactamente, totalmente. Totalmente. Por lo tanto, si haces un cálculo rápido, eso te puede costar más o menos, si vos descontás ese impacto, un 25%, lo cual eso se le suma al 10%. ¿Esto qué implica? Que una persona que, por ejemplo, hoy, no había sincerado, esa persona vale $1 millón. Al instante de sincerar, esa persona vale $650.000 más o menos. Con lo cual, el sinceramiento no te costó solamente el 10%, te puede llegar a costar el efecto flujo. Es lo que yo decía en una nota que escribí. Tenés el efecto stock, que es el 10%, y el efecto flujo en caso que decidas no correr Río Argentino. Y ahí viene, con lo cual eso te cuesta más o menos $250.000 en este ejemplo. Pero ahí viene la otra pregunta, dice, no, yo no me voy a bancar, por ejemplo, el 25% de este segundo efecto. Por lo tanto, me quedo todo comprado Río Argentino. ¿Eso qué implica? Bueno, valés 900.000, vamos al ejemplo original. $1 millón,
Pagaste el 10 de prima, vale de 900.000. Digo, ok, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Bueno, yo te voy a contar lo peor que te puede pasar. Con lo cual tenemos, a ver, en la Argentina, antes de que Massa ganara PASO, la parte larga de la curva argentina rendía 13%. Hoy rinde 6,5%. ¿Eso qué implica? Que el colapso en el río país ha sido elocuente en Argentina, bajó 650 puntos básicos. Si vos eso más o menos lo tenés en un bono que tenga 12 de duration, estamos hablando de retornos, aumento en precio de más o menos 80-85%. Fantástico. ¿Cuánto le queda a esa curva por si quiere a alguien ahora que todavía no se enteró que existía el 46, si lo quiere comprar hoy? Bueno, ese bono rinde 6,5, ponele que, no sé, con toda la furia se vaya a 5,5, me parecería muchísimo. Esos son 100 basis de comprensión de spread, con lo cual tenés 12 de duration, eso implica que podrías ganar 12% en un año, más el cupón, todavía te da un número interesante. Pero vamos al segundo escenario. Supongamos hipotéticamente que a Macri se le complican las legislativas del año que viene. Supongamos, ¿sí? Con lo cual, digo, fantástico, ¿qué tal si realmente le sale mal, ¿sí? Y esto implica que el peronismo vuelva a ganar fuerza. Entonces yo digo, en la Argentina de hoy, la Argentina de Macri, la deuda cotiza al 6,5. En la Argentina kirchnerista la deuda cotizaba al 13. Supongamos un intermedio, 10. Si Argentina, por ejemplo, gapeara hacia arriba a 10% de yield, el río país subiría 350 basis. Si lo multiplicas por 12, eso te da más o menos 40% de pérdida. Por eso, a ver, esto está directamente enfocado a quien no está todo el tiempo mirando estos bonos. Por ahí, por esquivar el 10% de riesgo fiscal, terminás teniendo un mark to market que puede ser muy negativo. No quiero decir que va a ser el menos 40, pero lo que sí quiero reflejar es que, ojo, porque por ahorrar el 10 te vas a meter a tradear riesgo argentino y el que no está acostumbrado a eso no sabe lo que esto te puede hacer. La conclusión final está muy buena, el informe, por eso ni te interrumpí en el medio porque está muy bien explicado. Yo creo que es mi esperanza, ¿no? Y quizás confundo lo que quiero que pase con lo que puede llegar a pasar, que el comportamiento cívico de todas las personas que terminen blanqueando finalmente cambie y se involucren mucho más en una rendición de cuentas. Porque hasta ahora vos tenías que había mucha plata de argentinos fuera de la Argentina, pero una crisis en la Argentina les venía muy bien, porque necesitabas menos dólares para vivir en la Argentina, con lo cual no te involucrabas mucho. Ahora, si tu riesgo depende de eso, tu situación fiscal depende de eso, quizás cambie y se involucre mucho más el capitalista. Entiendo tu lógica. Pero no lo sé. Creo que el argentino crónicamente no se involucra en los problemas de Argentina. Creo, insisto, fíjate lo que está pasando con las tarifas ahora. Creo que hay, olvidémonos de las clases más bajas que realmente tienen un serio problema y entiendo el problema que tienen para pagar esto. Pero hay gente de clases medias altas que por ahí están en un Audi A6 y el pibe viene y tiene una factura de 600 pesos y se queja por la tarifa. Bueno, ahí tenés un ejemplo que probablemente también sea un potencial blanqueador ese pibe, de gente que vive en el país y no se hace cargo de nada. Con lo cual debería haber un cambio rotundo de actitud. Vos me preguntás a mí, ¿soy optimista en ese cambio? Sorry, y te reafirmo la nota anterior. Ojalá me equivoque como ciudadano argentino, pero estaría feliz de equivocarme y encontrarme mañana con una ciudad que realmente se involucre en esto. Creo que no va a ocurrir, insisto, ojalá me equivoque. Bien. Sé que tu fuerte o lo que más te gusta tradear pasa por los bonos, pero vamos a suponer un escenario donde muchos de los que estamos acá entendimos y por experiencia que a veces el riesgo privado se portó mucho mejor que el riesgo público y muchas compañías acá fueron mucho mejor defensas, sobre todo en las épocas de crisis, de lo que resultaron ser el propio país o las provincias, si querés, en grado de cumplimiento, sobre todo porque son multinacionales, porque cumplen otros roles, porque facturan en distintos lados, porque a veces hasta son ganadores también de la crisis. ¿Ves dentro de la salida del blanqueo las acciones como variable o es para un público muy minorista? Volvemos con lo que dije antes, es muy volátil, por eso digo, el que esté acostumbrado a tomar riesgo podría poner fichas en equity por todo lo que dijimos antes. Si esto eventualmente sale bien, el equity va a reflotar. Yo creo que una de las grandes sombras de tener al equity era el tema tarifas y ahora otra vez esta sombra probablemente la va a perseguir al equity por unos meses hasta tanto eventualmente esto termine teniendo una decisión final. Creo que la historia argentina todavía y por un tiempo largo más va a gustar afuera, con lo cual en promedio a las acciones le debería ir bien. Pero insisto, una persona que no está acostumbrada a volatilidad, ya demasiado le va a costar comprar bonos largos argentinos, con lo cual ir al segundo paso, un papel que por ahí te puede bajar 20% en una semana, y vos le digas a una persona, te pasaste 30 años ahorrando y en una semana perdiste el 20% de todo eso, quédate tranquilo que esto va a volver, y yo creo que hay muchos que psicológicamente no lo van a tolerar a eso.
es un buen punto. Se entiende un mercado y, bueno, son parte de los riesgos, que también uno le pasa en la economía real, ¿no? Cuando así sucede. Totalmente. Uno de los capítulos, y cierro con esto, también es que no le estamos prestando mucha atención, y creo que puede llegar a ser válido, es que parte del blanqueo puede ir a inversión en la economía real, eligiendo un buen management, porque finalmente lo que uno va a elegir es un buen administrador de esos fondos que entienda un buen desarrollo inmobiliario, un buen desarrollo de energía eólica, etc. Ya te lo pregunto más como profesor y que estás a cargo de la formación de opinión de un montón de gente. ¿Entenderemos los argentinos ese riesgo y que a veces vale la pena correrlo? No lo sé. A ver, vamos a tratar de entender cuál es el riesgo. Uno es la iliquidez, ¿no? Son 5 años de liquidez, si bien aparentemente te pueden pagar renta a lo largo de los 5 años. Y puedo cambiar de fondos. Y podés ir cambiando de fondos, pero no podés hacer cash por 5 años. Yo creo que, yo diría que hay 2 riesgos importantes ahí. Uno es cuál es el subyacente, o sea, quién es el desarrollador, con lo cual creo que ahí el prestigio del desarrollador va a ser clave. Y en segundo lugar, ¿cuál es el punto de entrada? Pues esto es algo que es importante. Si una persona dice, che, me siento cómodo comprando metros cuadrados, fantástico. Lo que vas a comprar ahí no es un metro cuadrado, sino es un sintético de metro cuadrado, o sea, un portfolio de propiedades. Hay que ser muy entendido en el tema para entender exactamente cuál es el valor, el fair value que tiene ese portfolio respecto al value al cual estás entrando en la cuota. Si uno entra mal en la cuota es como pagar caro un bono. Te comió la yield y te la comió para siempre. Con lo cual, el precio de entrada es fundamental ahí. Con lo cual, quien esté tratando de hacer eso, que se asesore bien en cuál es el fair value de lo que está comprando, ¿no? Y la credibilidad del que la está manejando. Sin duda, o la sociedad gerente en este caso, sin duda. Germán, un honor tenerte aquí de nuevo. Un placer. Nosotros vamos a seguir con el capítulo internacional. Ahora Santiago va a hablar un ratito con José Ciaba Serrate, porque otra de las noticias de esta semana es que la Fed habló a través de sus minutas y muchos entendieron que en septiembre puede haber un cambio en la tasa de interés. En los valores ínfimos que vale, lo dirá José, no sé si es preocupante, pero vale la pena por lo menos que le dediquemos unos minutos de este programa. Aeromar Valores, nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar. Bien, estamos con José Ciaba Serrate. ¿Qué tal, José? Muy bien. Qué alegría tenerte acá. Bueno, gracias. ¿Estuviste por Nueva York, no? Últimamente no. ¿No? Porque estamos bastante complicados allá, ¿no? Más o menos. ¿No? ¿Más o menos? La gente está insatisfecha. La situación no es tan mala. La gente está incómoda. Pero se ve, no en los mercados están muy bien, porque están en niveles que son récord. Les llevó más de un año a la bolsa perforar estos niveles. Los hizo en el momento quizá menos previsto, después del Brexit, cuando las cosas pintaban feo. La verdad que eso sirvió para tomar envión, para mostrar que el pesimismo se desvanecía rápido. Te diría que había una buena expectativa sobre los balances no han sido tan buenos, pero acá todo lo que no es negativo ayuda. Hay una expectativa hacia el futuro, que es lo que sostiene, me parece, la suba de la bolsa. La economía tuvo un segundo trimestre no muy bueno, el primero tampoco. La expectativa está puesta en el trimestre actual. Hay probablemente chances bastante serias de que la economía crezca al 2,5% anual, que hoy es suficiente. Y yo diría, en última instancia, las cotizaciones, si uno las tiene que justificar en algo, básicamente en la idea de que la rentabilidad va a volver a aparecer en el cuarto trimestre o a lo mejor el año que viene. En un mundo de tasa cero eso alcanza. Exactamente. Sí. Justo iba a hacerte esta introducción, Sí. ¿no? ¿Vos ves que a partir de que, bueno, gane Trump o Hillary, ahí está un poco... No es lo mismo si Trump tuviera chances más serias de ganar o si se lo percibiera como el futuro presidente de los Estados Unidos, muchas de sus afirmaciones causarían problema. Y si nos llevamos otra sorpresa en las elecciones, como ya son varias al hilo, porque tampoco el Brexit parecía lo más probable, ahí quizá tengamos realmente un escenario complicado. ¿May, vos te crees que encaminó a Inglaterra? Theresa May no, pero llenó, digamos, un espacio vacío que se podía haber prolongado más, porque Cameron en principio se iba a quedar hasta octubre. Le mantiene al Partido Conservador a cargo de conducir el proceso, lo cual es bueno, considerando las alternativas
que son mucho peores, y ha tenido la habilidad May de poner en posiciones clave a algunos de los conservadores que hicieron más en la campaña a favor del Brexit. Hay que ver si esto no tiene una intención oculta más adelante, que es quizás fabricar un escenario donde se pueda rever la decisión o plantear otro referéndum, etc. Pero te diría que la contribución más grande es que ha llenado un vacío que de persistir hubiera sido preocupante. ¿Mario Draghi está manejando bien el Banco Central Europeo? Porque tenemos una suba esta semana importante del euro, ¿no? Yo creo que sí, los alemanes a lo mejor piensan que no, pero lo han dejado hacer, y si uno revisa lo que fue su actuación y la compara con su predecesor, es lógico que el Banco Central Europeo, creo que la comparación sale mejor parado bajo la conducción de Draghi. Ha tenido que hacer un giro que no era el que deseaban los nórdicos en Europa o los alemanes, pero lo ha hecho, ha venido bien. Me parece que con el Brexit claramente tuvimos el riesgo de un contagio, de que la crisis hiciera descarrilar a los bancos italianos y a los bancos europeos, y ahí quedó claro que la postura de Draghi y haber puesto al Banco Central Europeo como un prestamista de última instancia dispuesto a responder rápidamente sirvió por lo menos como para que la crisis no generara, digamos, un impacto negativo en Italia. Así que lo que está haciendo es positivo. Yo creo que los problemas hoy de Europa tienen más que ver con la geopolítica que con la evolución de la economía en el día a día. José, tenemos el overnight entre Suiza, lo que es Japón, con tasas negativas. Tasas negativas en todas partes. ¿Cómo se puede leer eso? Bueno, como una situación difícil de resolver, como un agotamiento muy claro de la política convencional, porque esto está lejos de lo convencional, y la persistencia también como un recordatorio de que estas políticas heterodoxas quizás salvan el momento, pero no alcanzan tampoco para darle una solución que nos saque de la zona de peligro, ¿no? Estamos empantanados muy claramente. ¿Y China que sigue cayendo su economía? China quizás sea parte del problema, de una parte que no lo estemos entendiendo, cuando vemos el comercio internacional prácticamente estancado, quizá una buena parte de la respuesta venga de China. Te diría que China por lo menos no está haciendo el ruido que hacía antes, pero tampoco resuelve su problema, y básicamente el interrogante es, digamos, vemos que China está bajando su tasa de crecimiento, todavía no nos queda claro que ese proceso haya hecho piso. Me parece que cuando eso ocurra a lo mejor ese es un factor positivo, pero hoy por hoy no podemos contestarlo de manera afirmativa. Y en la región tenemos un Brasil que con el juicio a Dilma esto le dio un poco de aire. Brasil en el margen está mejor, la región está mejor, comparado con la visión que había a fines del año pasado, cuando el dólar estaba muy firme o cuando la Reserva Federal subió las tasas en diciembre. La región tenía un problema muy serio, que era la salida neta de capitales. Eso se revirtió, hay una recuperación interesante. En el caso de Brasil, la crisis política ha cedido. Está claro que si uno hurga un poco en el detalle puede volver a reabrirse, es una situación inestable, pero creo que hay una visión más constructiva, hay flujos de fondos hacia la región, lo cual hace que esta visión además se corporice en precios mejores. Y la impresión que uno tiene ahora con un dólar relativamente débil o sin mucha pujanza en el mundo es que esto se puede prolongar. Bueno, y mirando nuestro país, con todo lo que más o menos hiciste un pantallazo, ¿nos favorece a nosotros? Nos favorece, yo creo que sí. El país está atascado con el tema del tarifazo, claramente. Uno podía pensar que a esta altura ya ese iba a ser un tema digerido, avanzado, y realmente es un freno. Me parece que otras condiciones financieras, las condiciones financieras han sido buenas permanentemente, y la economía, yo tengo la impresión de que se encamina, digamos, a una reversión que a lo mejor se hace más palpable o se siente en términos de sensación térmica en los próximos meses. José, gracias por tu tiempo. Gracias, José Ciaba Zarrate nos contó en un pantallazo lo que vimos vaciando por el mundo, los mercados. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular,
nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Trayectoria, solidez y transparencia al servicio de la inversión bursátil argentina. El Merval, Mercado de Valores de Buenos Aires, es una entidad privada que actúa en el contexto económico argentino desde 1929. Gracias, Santiago. Muy interesante, como siempre, escuchar al amigo José Seaba Serrate y este resumen de lo que está pasando en el mundo. Y nos parecía muy importante, antes de encarar esta nota, que usted escuche esa visión, porque la decisión de blanqueo, como decíamos al principio del programa, no solo, es más, creo que mayoritariamente depende más de lo que pasa en el mundo que en nuestro propio país. Miguel Ángel Bogiano, un placer recibirte aquí. Primera vez que estás por acá. Primera vez, gracias Claudio por la invitación. No, al contrario. Bueno, tenés una idea bastante particular y la hiciste bastante pública sobre el blanqueo. Te escuchamos. Bueno, lo que puse en la nota que salió en Cronista es que justamente hoy Estados Unidos todavía deja la puerta abierta desde muchos puntos de vista para que se pueda refugiar a través de entidades el dinero del mundo. Y cuando digo, ¿y por qué digo el dinero del mundo? Porque en realidad lo que propone Estados Unidos con el acuerdo que ellos tienen, que es unilateral, que es el FATCA, tiene un conflicto con el tratado multilateral de la OCDE, el llamado CRS, porque en ese tratado se llega a ver cuál es el beneficiario final de las entidades y Estados Unidos no ofrece eso, ni siquiera con los países con los cuales tiene estos acuerdos bilaterales llamados IGA. Pero hay una particularidad también, y no es que el IRS, que es el ente, digamos, es la FIP estadounidense, no quiera dar esa información, no la tiene. ¿Y por qué no la tiene? Porque se encarga de no tenerla, así no tiene que compartirla. Esa es una cosa bastante importante y los que resguardan esa información son los bancos y por ley de secreto no se la comparten a la IRS, una vez más a la FIP de Estados Unidos. Así que hoy por hoy eso, como decía, tiene un conflicto con el acuerdo multilateral de la OCDE y en principio deja una puerta abierta para que el dinero pueda refugiarse ahí. Es un buen punto, porque muchos de los que van a blanquear en realidad lo hacen obligados, entre otras cosas, por el banco donde están, en Europa y demás, pero vos lo que me estás diciendo, y creo que está pasando, es que están cambiando de lugar y se van a Estados Unidos. ¿Tienes un número parecido de cuánto de la plata no declarada en cada uno de sus países está concentrada en Estados Unidos? No, realmente no tengo el número ese. Y para serte honesto, me parece bastante papel picado, vamos a decir, una fantasía cuando se habla tan ligeramente de que Argentina tiene 200.000 millones o 440.000. Creo que le podemos preguntar a alguien por la calle cuánto cree él y da lo mismo. Y casi que decir cuál es el monto total que se vaya a blanquear es casi como preguntar cómo va a salir River Boca. Nadie puede saber. Lo que sí me arriesgo a decir es que efectivamente hay mucha gente que antes ni siquiera había evaluado blanquear, que ahora sí lo está haciendo porque este acuerdo multilateral es real. Entonces, todos aquellos que tienen cuentas en jurisdicciones que van a ingresar al acuerdo ya tienen una contingencia muy grande en el caso de que no declaren ese dinero, en consecuencia lo van a blanquear. Ahora, ese blanqueo no implica obviamente que lo ingresen a la Argentina. Creo que lo que se espera es que la gran mayoría exteriorice, pero no lo traiga, ¿no? Esa es la situación. ¿Y ese es tu consejo? Vamos a suponer que alguien quiere blanquear, recién lo discutíamos con Germán Fermo. Alguien quiere, pongamos un número, $300.000. Sí. Bueno, yo creo que las alternativas que ha planteado el gobierno, dos son prestarle plata a él a una tasa baja. A mí no me resulta muy atractivo porque vivimos en un contexto global de bonos en situación de burbuja muy avanzada. Hace 8 años que la Reserva Federal tiene la tasa en cero. Los fondos cerrados todavía no están del todo definidos porque nunca dieron los tiempos para que estuvieran definidos. A mí me hubiera gustado que hubiera una alternativa para las pymes que pudieran blanquear dinero a una alícuota diferencial del 5% si era para utilizarlo para capital de trabajo. Eso no estuvo, pero el que tiene que blanquear, mi recomendación es pague el 10% y quédese quieto, porque esta idea de querer recuperar comprando bonos largos de Argentina 2046, porque así cobran
vamos a decir redondeando un 5% anual y en 2 años recuperarían la plata, es un análisis muy estático y bastante miope, porque pierde de vista que el precio del bono puede caer y que son bonos que son muy sensibles a la variación de la tasa de interés. Como vos sabés, tienen una duration muy alta de 12 puntos, con lo cual un estornudo en el mundial le va a pegar muy fuerte. Entonces el tipo que tenía 90 y que quiso recuperar los 100 puede terminar con 80 o menos. Así que estaría asumiendo un riesgo muy grande con la intención de recuperar rápidamente, con lo cual prefiero un bono argentino que vence en 1 o en 2 años, 2017, 18, eventualmente 19, va a recuperar parcialmente, va a estar bien defendido. Bien, una de tus teorías, te escuché muchas veces, es, al revés de lo que dicen muchos, contratendencial, muy apostar a la tendencia. O sea, algo que está subiendo, por algo está subiendo, vale la pena mirarlo, algo que está bajando, por algo está bajando, quizás vale la pena no mirarlo. Así es. En ese escenario, describime qué le aconsejarías a un inversor hoy en Argentina. Hoy en Argentina está difícil apostar a la tendencia. Vamos a decir, si queremos hablar de la bolsa argentina, desde que ganó Macri, la tendencia general de acciones no continuó. E incluso ahora tenés algunas acciones que pareciera que están rompiendo la tendencia alcista. Así que lamentablemente tendría que ser muy defensivo de vuelta. No estoy muy auspicioso en la bolsa argentina. Me parece que esa es una situación incluso que es global, porque los problemas del 2008 se patearon hacia adelante. Hoy hay grandes problemas que la Fed también lo manifestó hace poco en Europa, en especial en los bancos italianos, y bueno, podemos ser susceptibles de coletazos internacionales. Vos decís que el mérito de esta gran recuperación que tuvo el mercado argentino está en las tasas ceros, en la falta de inversión en otros lados y no tanto en los fundamentos nuestros. Es un buen resumen el que estás haciendo. Creo que los bonos han subido enormemente en Argentina por simplemente persecución de algún tipo de rendimiento en algún lugar que terminó llegando a Argentina, también de la mano de que el gobierno de Macri es un gobierno mucho más amigable con el capital internacional, pero me parece que el que está pensando en comprar bonos de Argentina corre el riesgo de estar comprando un poco tarde, de haber llegado tarde a la fiesta que tuvieron los bonos en los últimos 2-3 años, ¿no? Por último, y quiero charlar un poquito de esto desde el lado de las inversiones. No te voy a preguntar un número de blanqueo porque ya me aclaraste que es imposible saberlo, sí, y comparto y está muy bien. Pero hay, sin saber lo que se va a blanquear, ¿hay un número que te cambie tu view que dices, pará, esto es mucha plata y a partir de acá creo que el flujo va a ser distinto? Mira, yo creo que se van a blanquear como exitoso entre 20.000 y 30.000 millones, que es un montón. Es un montón. Pero después hay que ver que de eso, como máximo de recaudación, van a tener 3.000, que ya está casi asignado a jubilados, y la reactivación podría venir por esos bonos que tienen un tope de 3.000 más 5.000 millones. Por los cupones que se ahorran. No, por los cupones que se ahorran y porque en principio hay que pensar que quizás esa plata la destinen a gastarla. Entonces, si es que simplemente van a agarrar algo de la plata que se usó para no pagar una penalidad y la van a gastar, y la recuperación va a venir simplemente porque están gastando una plata que entra, se dan vuelta y la gastan. Así, evidentemente, es indiscutible que va a haber recuperación. Pero después, mientras en Argentina sigue habiendo las contingencias laborales que hay y las tasas impositivas que hay, yo creo que si Argentina blanquea, a la semana hay negro de vuelta, porque Argentina es una máquina de generar dinero negro. Porque si no, no funciona el corazón de la economía, que son las pymes. Así que, lamentablemente, las reformas estructurales siguen muy pendientes, ¿no? Es muy interesante. ¿Algo que no te haya preguntado que quieras agregarle al televidente antes de despedirnos? Bueno, ya que estamos hablando con el tema del blanqueo, nosotros en Carta Financiera te invitamos a que puedan ingresar a nuestra página, que tenemos un informe del blanqueo en cartafinanciera.com, muy bien detallado, donde además le damos asesoramiento personal para la cuestión particular de cada uno. Millones de gracias por esta visita. Bueno, gracias, Claudio. A ti. Nosotros seguimos de esta manera, ya casi despidiendo este programa. Aeromar Valores. Nuestra experiencia respaldando su futuro. Alternativas de inversión, financiamiento y coberturas en los mercados de valores. www.aeromarvalores.com.ar
Millones de gracias por esperarnos. Último bloque de este programa. Bueno, Sergio, nos quedan las conclusiones. Del otro lado del mostrador hay señales, casi todos los economistas, raro, porque de todas las vertientes, empiezan a coincidir de que estamos como en la pancita dando la vuelta en un par de sentidos, no solo de actividad económica, sino también de inflación. ¿Qué sabes al respecto? Me parece uno de los datos más importantes en un clima tan complicado que tenemos en el país y ciertamente con incertidumbre global a pesar de la fiesta en algunos mercados. Creo que es un dato fundamental para todos, Claudio, porque esto te efectivamente plantea un horizonte de acá a fin de año parecido a que el gobierno soñaba cuando planteó la idea del segundo semestre. ¿Qué estamos viendo? Los datos son preliminares, hay que esperar obviamente que se confirme la tendencia, pero los primeros días de agosto, cumplido ya buena parte del mes, hubo una desaceleración donde el número es más cercano al 1 que al 2. Wow. Una nota muy buena de nuestro amigo Burr en ámbito esta semana, que también lo explicaba con bastante contundencia, y extraoficialmente uno ve datos del gobierno que apuntan en el mismo sentido. Si esto se confirmase, la verdad que la hipótesis de la inflación de alrededor del 17 para el año próximo no es algo tan difícil de lograr. Entonces, entramos en un régimen de lo que se llama metas de inflación, donde aparecen dos cuestiones básicas para que empecemos a pensar. Uno, en un año electoral y con los problemas fiscales que venimos charlando, ¿tendremos chance de cumplir esa meta inflacionaria a pesar de esta caída que tenemos ahora? ¿Cómo vamos a resolver este dilema de financiar un déficit público? Hagamos un cálculo muy por arriba, que va a empezar por 400.000 millones de pesos de déficit hacia el año próximo. Insistiendo con eso, vieja técnica, al menos yo la utilizaba con los clientes hace muchos años, que venía el cliente y me decía, Claudio, ¿cómo me fue este mes? No, horrible, hice todo mal, perdimos el 30% de la guita, fue desastroso. Te mira, me estás cargando, no puede ser. Nah, mentira, te estoy cargando, perdimos el 2 nada más. Ah, bueno, y se iba re contento y ahí le dije que perdió el 2. Da la sensación que esto empieza a pasar donde políticamente tiene que pasar, que claro, es previo a las elecciones, que todo lo que vos compares va a ser con números muy malos. Así es. Hoy estás comparando con números inflados del 2015, claro, pero todo lo que compares a partir del último trimestre y el primer trimestre del 2017, inflación para abajo, actividad económica, aunque sea malo el número, la inflación sigue siendo alta, aunque sea alta, pero como lo comparás con muy altas, da la sensación de bienestar. Tal cual. Y el costo de la economía, la recesión económica, como va a empezar a pegar la vuelta, genera un estado de ánimo. Y ahí sí me parece importante del lado de las inversiones, porque si baja la inflación y logran bajar la tasa de interés, retroalimentaría mucho el cálculo del valor de cualquier activo, porque un activo vale desde una propiedad hasta una acción, un flujo futuro descontado una tasa de interés. Así es. Bueno, ahí viene el otro punto, que es una cuestión de credibilidad, que es un enigma para mí, y es el siguiente. Al margen de la actual conducción del Banco Central, todavía tenemos una carta orgánica elaborada por el gobierno anterior, que limita la autonomía. La única forma de que haya credibilidad en este sendero descendiente de inflación, con las famosas metas, es que haya un Banco Central efectivamente autónomo. Entonces, cuidado, porque importante que las autoridades sean ratificadas por el Senado, importante que el Congreso le dé recursos institucionales al nuevo presidente para que nos asegure que vamos a seguir teniendo un Banco Central que no va a financiar al Tesoro de forma espuria. Hacienda da fe que es autónomo el Banco Central hoy. Sí, pero no nos alcanza. Podemos tener otro ministro, podemos tener otro presidente. Y lo que tenemos que hacer es reconstruir la reputación de una entidad que obviamente estuvo a los tumbos en los últimos años, que ahora está ganando respeto en el mercado, que está logrando efectivamente cumplir con su mandato, que es estabilizar la economía de forma gradual, pero que necesita, creo yo, un respaldo institucional contundente para que haya credibilidad, en un contexto en el cual, como venimos charlando a lo largo del programa, aparecen signos que ponen en duda el clima de negocios que va a tener la Argentina. Bien, y quiero que cierres casi hablándole a las autoridades de nuestro país en algún punto como reflexión. Sé que te escuchan y mucho, aprovechemos este medio. Con una pequeña introducción te hago a la pregunta. Esta semana se conoció el flujo de fondos, el informe de los fondos comunes de inversión alrededor del mundo. China perdió 15%, no solo de activos, sino del flujo de fondos,
y fueron todos América Latina. Así es. Y liderados precisamente por Brasil y Argentina, los que más fueron receptores de estos fondos. Cuando escuchás la justificación de los grandes fondos del mundo, ¿por qué toman esa decisión? No es por un dato económico, sino político. Precisamente por la poca seguridad que le dieron a los inversores en China cuando vos viste manejos de balances, una bolsa que subió 70%, bajó 60%, recuperó 40% y bajó 20%, todo esto en 3 meses. La crisis hipotecaria, todo, o el real estate. Pero el castigo es, acá no me siento seguro y protegido como inversor. Así es. Y cuando comparan, dice, bueno, América Latina, el proceso brasileño, la Argentina, con las nuevas autoridades, los cambios que se vislumbran, lo veo mucho más. Ratificando esta oportunidad. Pero también a veces, por las últimas medidas, y como abriste el programa hoy, a veces tendemos más a parecernos a China o a otros que a la propia Argentina. Ahora sí, perdón la introducción muy larga, cerrar el programa con tu editorial al respecto. Te cuento un chiste primero, muy divertido. El otro día habló con un amigo que me contaba que el presidente Temer estaba dudando de ir al cierre de los Juegos Olímpicos de Río para no ser otra vez silbado por los participantes. Y él me decía, si viniera al mercado financiero, lo aplaudiríamos todos. Tal cual. Ratificando efectivamente. Es verdad, lo aman. Es verdad. Lo aman. No. Porque obviamente todos ¿Duplicó? ¿Lo explicó? Duplicó. Y aparte nadie pensaba que iba a pasar esto, ¿no? No, tal cual. Ellos estaban contentos y frenaban la crisis y estabilizaban un poquitito. Yo creo que mirando ahora sí en perspectiva y poniéndonos serios, hay ahora una coyuntura crítica, donde el gobierno tiene que primero ratificar todos sus compromisos para bajar la inflación, para que Argentina vuelva a crecer, los fundamentals de una visión de corto, mediano y largo plazo que genere otra vez un clima apropiado para que la gente piense en la Argentina. Tenemos una ocasión fundamental para esto, que es la ronda de negocios del mes de septiembre, donde efectivamente vamos a tener algunos de los principales personajes del mundo de los negocios, de la economía real, del sector financiero, organismos multilaterales. Creo que es un entorno fundamental para ratificar este compromiso. Pero falta algo, falta dar señales claras que al margen del gobierno, la sociedad argentina quiere entrar en un proceso de cambio, de modernización. Hace falta líderes de la oposición, hace falta líderes sindicales, hace falta que demos muestras que más allá de este gobierno hay una sociedad que quiere efectivamente por fin entrar en una senda de crecimiento equitativo y sustentable en la cual tiene que haber equilibrio entre Estado y mercado, pero el mercado va a tener la responsabilidad de construir valor. Ese es el gran desafío que tenemos ahora en las próximas semanas. Está muy bien, muy buen cierre. Y recuperar la agenda también, ¿no? Porque a veces la agenda la tuvo la Corte, todos esperando qué decide la Corte, a veces qué hace la oposición, y explicar y contar la estrategia es una manera de recuperar esa agenda. Así es. Sergio, un placer tenerte aquí. Un gusto, Claudio. Espero que les haya gustado el contenido del programa de hoy. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo en esta idea del sistema bursátil argentino que se llama Comprovendo.